Empezamos. Señor, gracias por esta noche, por la oportunidad y el privilegio de estudiar tu palabra. Dirígenos, oh Dios, en este estudio y bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, repasamos lo que vimos la semana pasada. La semana pasada les compartí este cuadro diciendo que esto es lo que vamos a estudiar en las próximas en las semanas, la semana anterior, esta y probablemente dos semanas más. Era el tren, la locomotora, la fuente de energía que hace avanzar la locomotora y el vagón de pasajeros que la locomotora jala. Y habíamos dicho que vamos a discutir, vamos a ver entre nosotros cuál es realmente la locomotora, si la locomotora es la fe y el combustible es la gracia, o si la locomotora es la gracia y el combustible es la fe, es decir, intercambiando lugares acá entre la fe y la gracia. Mientras que las obras siempre quedan en su lugar detrás. ¿No sé qué? Ahora, lo que vimos es, la pregunta que nos hicimos en principio, es que íbamos a estudiar qué cosa era la fe. Y dijimos que la fe, basado en Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe permite tener certeza de cosas que esperamos, como la salvación, como la vida eterna, como la herencia eterna. Entonces la fe te permite tener certeza de esas cosas, certeza de salvación, certeza de vida eterna, certeza de herencia. Y también la fe te permite tener convicción de lo que tus ojos no pueden ver. Por medio de la fe puedes ver lo que tus ojos no pueden ver. Pero también dijimos que en realidad nadie necesita una explicación de qué cosa es la fe, porque la fe es natural en nuestras vidas y que la estamos usando continuamente, ¿no? Que la fe es como respirar, respirar, comer, dormir, o sea, son cosas naturales. Nadie te tiene que explicar qué es dormir porque tú sabes lo que es dormir. Nadie te tiene que explicar qué es la sed porque tú sabes lo que es la sed. Y nadie tiene que explicarte lo que es respirar porque tú respiras automáticamente. Por más que te den una explicación, la mejor explicación es lo que tú haces, respirar, ¿no? Entonces, igualito en la fe. La fe es exactamente igual que el respirar. Es parte natural del ser humano. El ser humano usa de la fe en todo momento, a cada rato, en un montón de circunstancias, estás usando de la fe. Y entonces dijimos que en algún momento de nuestras vidas aparecen en nosotros una serie de preguntas existenciales, ¿no? Todos los seres humanos se preguntan en algún momento de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay después de la muerte, existe Dios, existe eternidad, dónde pasaremos la eternidad, existe de dónde salió el universo. Y entonces cuando nos hacemos esas preguntas naturales, existenciales, propias de todo ser humano, dijimos que van a aparecer un montón de personas que solamente suponen, inventan, crean, imaginan una serie de ideas que quieren venderte o explicarte o convencerte de que son ciertas, ¿no? Hay gente que te dice, por ejemplo, el universo vino de una explosión tremenda, ¿no? A lo cual se le llama el Big Bang, pero nadie estuvo ahí. Nadie tiene pruebas, nadie tiene fotos, nadie tiene un video. Nadie puede demostrar eso. Entonces esta gente te trata de explicar tu existencia por medio de suposiciones, ¿no? Igual pasa con las religiones. Te tratan de explicar el camino al cielo, pero nadie ha estado ahí. Nadie te puede explicar cuál es el camino al cielo si no saben, si no han estado ahí. Simplemente son puras suposiciones,
¿no? Son puros inventos. Por ejemplo, el Islam te dice que cuando te mueres, si te inmolas con una bomba y matas a un montón de gente inocente, entonces vas a recibir 70 vírgenes como premio al otro lado, ¿no? Esos inventos, esas ideas fantasiosas, esas ideas, suposiciones creativas que toda esta gente tiene, te la van a tratar de vender para que tú la compres. ¿Y cuándo la compras? Cuando les crees. En el momento en que tú les crees, estás comprando sus ideas, sus fantasías, sus sueños, ¿no? Y entonces, en medio de toda esa maraña de gente, que supone cosas, aparece un personaje que se llama Jesucristo y que te dice que él sí ha estado en el cielo y ha descendido del cielo, y para demostrarte eso, te muestra su poder, eh, por medio de milagros, de sanidades, su control, su poder sobre la naturaleza, y la gran, prueba que valida todo lo que Jesucristo hizo, es su resurrección. Y entonces con todo eso Jesucristo te está demostrando, que Él ha sido el único en toda la historia que ha resucitado, y por lo tanto el único en el cual deberíamos creer. Y decíamos la semana pasada que no deberíamos poner nuestra fe en ninguna iglesia, menos en ningún pastor, menos en ningún líder religioso. Debemos poner nuestra fe en la persona de Jesucristo y en su palabra. Y por eso dijimos que cuando Pablo predicaba a la gente, les predicaba de su pecado, que la gente tenía que entender que había un pecado que los separaba de Dios, pero que había una solución, que era poner su fe en Cristo como el único que podía rescatarte de esa situación de pecado. ¿Ok? Al final del estudio, la semana pasada, preguntamos para qué sirve la fe. Y descubrimos que la fe, en resumen, te abre las puertas de la salvación, recibes perdón, recibes herencia. La fe de la mujer, enferma de flujo de sangre, activó el poder de Dios por medio de la fe. Los ciegos, por medio de su fe, activaron el poder de Dios y fueron sanados. Que la fe purifica nuestros corazones, nos justifica delante de Dios, nos permite llegar a ser hijos de Dios. Esto es lo que vimos la semana pasada para los que no estuvieron. Y para los que estuvieron, es una forma de recordar. El día de hoy continuamos con el tema de la fe. Eh, y aquí viene la pregunta. Cuando yo ejerzo la fe, cuando yo decido poner mi fe en Jesucristo, porque me parece que es el único que merece, en quien deposito yo mi fe, cuando yo ejerzo esa decisión, la fe tiene una serie de efectos secundarios. Vamos a ponerlo así. Entonces, cuando tú ejerces la fe y decides poner tu fe en Jesucristo y en su palabra, esto tiene una serie de efectos secundarios, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son algunos de estos efectos secundarios. En primer lugar, los efectos secundarios de la fe en mi vida. Gálatas 2:20. Mi vida, por favor, léelo. Si nos alcanza el tiempo, son 22 efectos secundarios, ¿eh? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Acá hay un aspecto interesante acerca de la fe. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ok? Ahí hay una eh, fusión, ¿no es cierto? Fusión entre Cristo y yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y acá viene el asunto. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, uno de los efectos secundarios de una fe sincera es que llega y todo lo que vivo en la carne ahora se ve afectado por la fe del Hijo de Dios. Entonces dice el texto, todo lo que me toca vivir en la carne, es decir, todo lo que ahora vivo en la carne, todo lo que me toca, ¿qué cosas son las cosas que me toca vivir en la carne? Por ejemplo, que es levantarte, es dormir, es tu relación conyugal, es tu relación como padre, es tu relación como hijo, es tu relación en el trabajo, es tu relación en tus estudios, es tu relación en la calle. Todo lo que te toca vivir en la carne, todo lo que corresponde a tu vida en la carne, ahora se ve afectado por la fe del Hijo de Dios. ¿Entiendes? Esto es importantísimo, porque vamos a encontrar muchas personas que se autodenominan cristianas y que parece que tienen doble vida. Es decir, viven una vida en la casa, viven una vida diferente en la iglesia. Viven en el trabajo, tienen un cierto tipo de vida, pero cuando están con los clientes, tienen otro tipo de vida, ¿no? Entonces, tienen una dualidad, tienen una doble vida. ¿Ah? Y eso refleja que Jesucristo no está tocando su corazón todavía. El primer efecto que produce la fe en nosotros es que todo lo que nos toca vivir en la carne ahora se ve afectado por la fe en el Hijo de Dios, ¿no? Y nada de esto ocurre por obligación o a la fuerza, sino como un proceso natural de conversión, ¿no? O sea, cuando la gente te conoce, te dice, ¿qué pasa? Estás cambiando, ya no eres el mismo de antes, ¿no? Te comienzan a decir que hay algo en tu corazón que es diferente, tu carácter está cambiando, ahora estás más paciente, ahora ya no te gustan ciertas cosas que hacías antes. Entonces, el primer efecto secundario de la fe auténtica es que ésta comienza a alcanzar todas las áreas de nuestra vida. Vamos al segundo efecto secundario. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15. Shari, por favor, léelo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15. Ok. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien. El amor de Cristo nos constriñe. La palabra que aparece acá como constreñir en el griego es sunejo. La palabra es sunejo, que significa presiona, presionar. También puede traducirse como tomar preso.
también puede decir como afligir, también puede ser angustiar. Entonces, la palabra constreñir, que viene de algo que estás apretando, ¿no? Estás constriñendo algo, estás apretando algo, ¿no? Entonces, si yo tradujera el pasaje en las diferentes, con las diferentes palabras, sería así. El amor de Cristo presiona mi corazón. También podría ser el amor de Cristo ha tomado preso mi corazón. Esa frase me parece preciosa. El amor de Cristo ha tomado preso mi corazón. Me encanta. El amor de Cristo aflige mi corazón. El amor de Cristo angustia mi corazón. ¿Ya? Pens o sea, ¿por qué? ¿Por qué el amor de Cristo me presiona, me ha tomado preso, me aflige, me angustia? Dice, pensando esto, o sea, ¿qué es lo que me presiona? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fusión, fusión entre Cristo y yo. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la pregunta es si yo siento esa necesidad en mi corazón. Si yo siento la necesidad de vivir ya no para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Este es un efecto secundario de la fe. Es decir, la fe auténtica hace que tu corazón se sienta angustiado, pensando que si Cristo murió por mí, yo ahora debo vivir por Él. Y ese pensamiento, dice, te constriñe. Ese pensamiento toma preso tu corazón. Ese pensamiento toma preso tu corazón. Que si Cristo murió por mí, ahora yo debo vivir para Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Entonces, el segundo efecto secundario es, ya no vives para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Segundo efecto secundario. Nos vamos al tercero. Romanos 14, versículos 7 al 9. Pilar, por favor, léelo. Romanos 14, versículos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Muy bien. Este pasaje dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor
así de los muertos como de los que viven. El tercer efecto secundario de la fe auténtica es que haces de Jesús el Señor de tu vida. Esto no es común. Si yo tuviese que decir cuántas personas conozco que veo por sus actos que Jesús es el Señor de su vida, la verdad es que no son la mayoría de creyentes, quizás son una minoría. La mayoría de creyentes son señores de sus vidas ellos mismos. Y lo que ellos quieren es tener a Jesús como su sirviente. Que Jesús haga lo que ellos piden, lo que ellos digan, y cuando Jesús no hace lo que ellos están pidiendo, entonces se amargan con Dios, se amargan con la fe, quieren abandonar la fe porque Dios no les ha contestado su oración, ¿no? Entonces se ponen en el plan de señores. Cuando cuando Jesús es el Señor de tu vida, entonces es diferente. Tú te conviertes en una persona que quiere obedecer. Tercer efecto secundario, haces de Jesús el Señor de tu vida. Y ahora, para seguir viendo esta serie de efectos secundarios, vamos a irnos a Hebreos, al capítulo 11. Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Hugo, por favor, leen. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por medio de ella, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es interesante, ¿no? Porque por medio de la fe te preocupa tener un buen testimonio frente a los demás, porque representas a Cristo. La gente no se da cuenta que muchas veces nuestro mal testimonio no afecta tanto mi vida como a la imagen de Cristo en mí. Entonces, por ejemplo, si yo no doy un buen testimonio de mi fe en Cristo, la gente no va a hablar mal de ti, porque a la gente no le importas tú. A la gente lo que le importa es insultar el nombre del Señor. Lo que la gente quiere es burlarse de Jesucristo. Quieren burlarse de tu fe. Entonces, si tú estás en una reunión, en una reunión de amigos, y siguiendo la corriente de este mundo, ellos te dicen, oye, pero tómate un trago más, otro más, tómate otro trago más, y tú por no diferenciarte, ¿no? Entonces tú le sigues la corriente y terminas medio borrachín. La gente te va a aplaudir, la gente se va a reír contigo. Hasta la próxima vez cuando tú les hables del Señor. Y cuando tú les hables del Señor, ellos te van a sacar en cara y te van a decir, ¿qué? ¿Tú quieres hablarme a mí de la fe? Si yo te he visto a ti borracho. ¿Ah? Yo te he visto a ti borracho. Entonces, muchas veces, nuestro mal testimonio no habla de nosotros, habla mal del Señor que murió por nosotros. Y entonces, el cuarto efecto secundario de la fe es que te preocupa tener un buen testimonio
frente a los demás. ¿Por qué? Porque representas a Cristo. Lo dijimos en el barco cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos. La palabra cristiano fue utilizada para los cristianos. La primera vez fue usada en Antioquía. Y la palabra cristiano es un diminutivo. Cristo chiquito, es un cristito. La palabra cristiano en el griego es cristito, un Cristo chiquito. Entonces se les llamaba cristianos porque ellos reflejaban la imagen de Cristo. La gente cuando los veía a ellos, veía en ellos el amor de Cristo. También a los cristianos en el primer tiempo se les conocía como los que se aman. Hay un pasaje que habla de los que se aman como una forma de describir a los cristianos. Bueno, continuamos. Hebreos 11:3. Mario. Sí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe te permite creer que todo fue constituido por la palabra de Dios. Si no tienes fe, vas a buscar algún tipo de explicación que nadie te puede dar. ¿De dónde salió el universo? ¿De dónde? Y lo he repetido varias veces, ¿no? De un punto de energía que explotó. ¿Y ese punto de energía de dónde salió? ¿Y qué lo hizo explotar? ¿Y qué tanta energía había en ese punto como para crear un universo tan grande? Pero ¿de dónde salió ese punto? O sea, esas preguntas. Entonces la fe te permite creer que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, no es que no existía, existía algo, pero no se veía. No es como ese pensamiento que han estado diciendo que el universo salió de la nada, de que el vacío absoluto y de repente ¡pop! Apareció, ¿no? Entonces, no es así. La Biblia dice que había algo que no era material, que no se veía. Y de eso inmaterial se produjo el universo. ¿Mm? Hebreos 11:1. Luis Carlos, ¿tienes Biblia ahí para leer? Hebreos 11:1 ya lo leyó Hugo, ¿no? Ya se fue a dormir la niña. Ah, ya. Hebreos 1:2. Valentina, ¿tienes Biblia o no? Sí, pero en ucraniano puedo traducir. Ya, a ver. Hebreos 1:2. Ujú. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tu traducción es perfecta. Gracias. Es exacta, mira. Has traducido exactamente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el quinto efecto secundario te da la capacidad de creer en la creación. La fe te permite creer en la creación. Sexto, Hebreos 11:4, Delia. Hebreos 11:4. Ya, está prendido, ya. Por la fe, Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este pasaje me parece precioso. Contra lo que algunas personas piensan, hay que tocar todos los versículos bíblicos y no podemos obviar algunos versículos que incomoden al auditorio. Y este, por ejemplo, es uno de esos versículos que incomoda al auditorio porque no quieren escuchar el tema de las ofrendas. Pero lamentablemente está en la palabra. Y en este pasaje lo interesante dice que la fe de Abel lo llevó a dar un sacrificio excelente. O sea, en este pasaje, la ofrenda de Abel se describe como un sacrificio excelente, ¿no? La ofrenda de Abel se define como un sacrificio con excelencia. Me parece impresionante esto, ¿no? O sea, aquí la palabra excelente significa de mayor calidad, de más importancia, ¿no? Entonces, dice, por la fe es que Abel pudo ofrendar. ¿De qué manera? De manera sacrificial y de manera excelente, ¿no? Sin fe, el hombre no tiene la capacidad de ofrendar con excelencia. ¿Qué tal? Y lamentablemente muchas veces los pastores en las iglesias eh, queremos como presionar a la gente. Y eso está mal. Nunca debemos presionar a la gente para ofrendar. Nunca. Por más necesidad que haya en la iglesia, no deberíamos presionar a la gente para que estén ofrendando. Yo les conté la historia de mi hermana en Austria, que me llevó a esa iglesia y donde pasaron las ofrendas. Y o sea, yo estaba de visita y mi hermana me llevó y bueno, y después de estar ahí en la iglesia, pasaron las ofrendas y de repente se levantó una profetisa y agarró y dijo, Dios me acaba de hablar que la ofrenda no es suficiente, así que vamos a ofrendar otra vez. Y sácate otra vez, pasar una canastita para volver a ofrendar y mi hermana voltea y me dice, hermano, ¿así es en todas las iglesias? Le dije, no, hermana, así no es. Esta gente está de más, ¿no? A la tercera, la profetisa esta se vuelve a levantar y vuelve a decir, el Señor me ha vuelto a hablar. Y entonces hay que levantar una tercera ofrenda. Pero si tú ya no tienes plata, el que está a tu costado tiene que ofrendar por ti. Eso se llama robo. Eso se llama asalto, ¿no? Entonces, nadie debe ser presionado para ofrendar. Nadie. ¿Ya? Nadie. ¿Por qué? Porque solo una fe auténtica te permite ofrendar como un sacrificio excelente. Solo una fe agradecida al Señor te permite eso. El que no tiene esa fe va a estar buscando 50.000 excusas para no hacerlo. La Biblia es clara. Cuando Jesús estaba hablando, cuando le quisieron cobrar los impuestos y se acercan y le preguntaron sobre los impuestos, él agarró y dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y cuando yo pregunto esto a la gente, le digo, ¿qué es de Dios? O sea, ¿cuánto es de Dios? Porque al César había que darle un porcentaje.
¿Cuál es el porcentaje del César? Tanto, muy bien. Ahora, ¿cuánto es de Dios? De la gente para disculparse me dicen todo. No, de Dios es todo. Bueno, dáselo pues. Dale todo. Mañana trae tu documento de propiedad de tu casa, de tu auto, tu cuenta bancaria. Trae todo. Si el Señor es todo, pues dale todo. Entonces, no, pues ¿cómo va a ser? Claro, porque así no es, pues. Porque el Señor enseñó lo que es de Él, no es nuestro. No es nuestro, es de Él. Cuando el Señor agarró y dijo, indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente, ¿eh? Y esa palabrita, indefectiblemente diezmarás. Y entonces, el Señor no te pide 20, ni 30, ni 40, ni tu carro, ni tu casa. Solo te dice, vive con el 90%, es tuyo. Todo ese 90% es tuyo. Con eso tienes para pasear, viajar, conocer, pagar tus cuentas, todo, con el 90% todo. El 10% no es tuyo, es del Señor, para sostener su obra, para sostener su iglesia, etcétera, etcétera. Pero eso solo lo pueden cumplir los que tienen la fe de Abel. Entonces el texto me gusta, pues dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Es mi fe la que me constriñe, es mi fe la que me impulsa a darle al Señor lo que es del Señor y obedecer la palabra. ¿Mm? Ahora, lo interesante es que la fe de Abel y la fe de Caín se reflejaron en su ofrenda. ¿O estoy equivocado? O sea, ¿cómo Dios evaluó la fe de Abel y la fe de Caín? Por su ofrenda. La fe de Abel, la fe de Caín, se reflejaron en sus ofrendas. Y por la forma de Abel de ofrendar en una forma sacrificial y de excelencia, dice el texto que alcanzó testimonio de que era justo. ¿Se dan cuenta? El texto dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿no? Y luego dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Hasta ahora, cuando estábamos en Lima, en el Perú, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera era una iglesia muy pequeña. Era una iglesia en una casona vieja, en la avenida Arequipa, en Lima, ¿no? Era una casona donde se reunía una iglesia pequeñita, chiquita. Creo que eran 30 miembros o 40 miembros, más o menos. Como la nuestra, acá en Suiza. Pequeñita. Solo que ellos se reunían en una casona vieja, ¿no? Y entonces ocurrió lo siguiente. Había un empresario llamado Roy Leternou que trabajaba en el Perú cortando madera en la selva peruana. Y naturalmente esas empresas exportadoras de madera mueven muchísimo dinero. Y este señor tenía mucho dinero guardado en la cuenta, en su cuenta bancaria. Tenía cerca de 2 millones de dólares en su cuenta bancaria. Y entonces vino el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. Este militar congeló las cuentas y impidió que todas las empresas extranjeras sacaran su dinero del Perú. Para muchos de ustedes, esto es una historia que no conocen porque no habían nacido todavía, ¿no? Entonces, congeló las cuentas
expropió la petrolera de Talara, en fin, hizo todas las cosas de los países que son muy dictadores, ¿no? Totalitarios. Este señor quiso sacar su dinero y no lo dejaron. Le dijeron que su dinero se iba a quedar en el Perú y que todo lo que él trabajara en el Perú se iba a quedar en el Perú. Entonces este señor decidió irse del Perú. Dijo, yo no voy a trabajar por gusto. Entonces, Roy Leternou decidió irse del Perú. Pero tenía 2 millones. ¿Qué hago? Con los 2 millones y no los puedo sacar. Y como era creyente, se lo regaló a la Alianza Cristiana y Misionera. A una iglesita chiquitita le regaló 2 millones de dólares. Con esos 2 millones de dólares trajeron a un pastor argentino llamado Alfredo Smith, a un misionero americano llamado Eugenio Kelly, construyeron un templo, comenzó el movimiento Lima de Encuentro con Dios y hoy se calcula que cerca de 300.000 personas han conocido al Señor en los últimos años debido al ministerio de la Alianza Cristiana y Misionera. Pero cada vez que la Alianza cuenta esta historia, cuenta la historia de Roy Leternou. Sin el dinero de Roy Leternou no habría sido posible. Y alguien dijo una vez que Roy Leternou era como Abel, porque él ya está muerto. Pero después, su testimonio de sus ofrendas, después de muerto, aún habla por ellas. La vida de Roy Leternou aún habla por ellas. Qué maravilla, ¿no? Este señor, después de dejar su dinero, les voy a contar la historia. Este señor, después de dejar su dinero, eh, al ver lo que su dinero había hecho, entonces decidió ofrendar más. Y comenzó a ofrendar el 20% de lo que ganaba. Ya no el 10, el 20. Luego subió al 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% de lo que ganaba lo enviaba a las misiones para que la palabra de Dios creciera. Y cuando lo entrevistaron en un programa de televisión y le preguntaron por qué daba tanto, él contestó, la pregunta está mal hecha. Tienes que preguntarme por qué me quedo con tanto. No por qué doy tanto, sino por qué me quedo con tanto. Entonces, la fe de Abel son estas personas que te permiten, que liberan tu corazón y te permiten entender que el Señor tiene su reino y está tratando de crecer el reino de Dios y que eso te permite a ti participar del reino de Dios. Entonces, efecto secundario número 6, te da la capacidad de ofrendar con sacrificio y excelencia. Y lo repito, todo esto no podemos presionar a nadie. Es absolutamente voluntario de la fe, con corazón alegre, porque el corazón alegre hermosea el rostro y porque Dios se agrada de los que ofrendan como Abel. Muy bien. Séptimo efecto secundario. Hebreos 11:5 le toca a Rocco. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No, es un pasaje muy bonito porque por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La palabra traspuesto significa trasladado, arrebatado. De alguna manera, de la vida de Enoc, dice acá,
le agradaba a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y alguna vez has pensado en esto? A veces pensamos que la gente que muere joven es un castigo de Dios. ¿Ah? Entonces, una persona murió joven. ¿Qué habrá hecho que Dios se lo llevó? ¿Ah? ¿Y te has puesto a pensar que en el caso de Enoc fue exactamente lo contrario? Justamente porque le agradaba a Dios, Dios se lo llevó jovencito. Enoc tenía solo 365 añitos, nada más. Era recontra chibolo. Era recontra chibolo. Todos sus tíos vivían 800 y 900 años. O sea, si lo comparáramos a nuestras edades, tenía 35 años frente a 90 años. Y entonces Dios se lo llevó porque le agradaba. Entonces, en este caso, la fe de Enoc hizo que ni siquiera pasara por la muerte. Dice que traspuso la muerte porque había agradado a Dios. A veces la vida, el séptimo efecto secundario de la fe es que queremos vivir una vida que camina y agrada a Dios. Una vida que camina y agrada a Dios. Qué bonito. Yo quiero tener una vida que camina con Dios. Yo quiero tener una vida que agrada a Dios. ¿No? Vamos por el efecto número 8, efecto secundario número 8. Hebreos 11:6. Nena, léelo por favor. Hebreos 11. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje te dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Por dos razones. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea en Él, ¿no? Es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él. Pero la segunda cosa es también preciosa. El que se acerca a Dios tiene que creer que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe te permite creer que hay un Dios, pero también te permite creer que Dios premia. Dios premia. Hace un tiempo atrás, cuando estudiamos los nombres de Dios, nombramos a Jehová el Gemolá. Jehová el Gemolá, que significa Jehová recompensa. La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A mí me gusta ahora que estamos predicando en la iglesia, me di cuenta que cuando hay muchos textos, la gente recuerda menos. Entonces me he concentrado en tratar de presentar cuadros para que la gente lo pueda recordar mejor. ¿No es cierto? Cuadros visuales que ilustren a la gente lo que estamos hablando. Luego le mando esos cuadros por el WhatsApp a todo el chat de la iglesia para que tengan una copia. Y esos cuadros te permiten recordar mejor la prédica, ¿no? Pero cuesta mucho tiempo hacer esos cuadros. Pero a mí me gusta hacerlo.
¿Y qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me motiva a tratar siempre que esos cuadros sean lo mejor posible? Que siempre que los estoy haciendo, me digo, acuérdate que lo estás haciendo para el Señor, no para la iglesia, sino para el Señor, ¿no? 1 Corintios 15:58, chiqui. 15:58, ¿no? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que el octavo efecto secundario de la fe. Sabes que hay un Dios ante quien darás cuenta y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ah? Galardonador de los que le buscan. Noveno efecto secundario. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Dolly, ¿puedes leer? Bueno, volvemos. No, disculpa, no puedo leer ahorita. Ya, Entonces, ok, listo. sorry. Mi vida, léelo tú. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien. Este es interesante. Este efecto secundario de la fe es muy interesante, porque la fe te permite creer en la palabra de Dios y prepararte para cosas que están por suceder. La fe te permite creer en la palabra de Dios por cosas que no han sucedido todavía, sino que van a suceder. Acá dice que por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces la fe, cuando tú crees en la palabra de Dios, entonces tú te preparas de antemano. Te preparas de antemano creyendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su iglesia. ¿Estás preparado si el Señor viniera hoy? El Señor anuncia muchas veces, si tú haces esto, te va a ir mal. ¿Tú crees en eso? La fe te permite prepararte basado en creer en la palabra de Dios. Entonces, el noveno efecto secundario de la palabra. La fe te permite creer en la palabra de Dios y prepararte para las cosas que están por suceder. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a entrar a la fe de Abraham, pero la fe de Abraham es larga. Pero vamos a quedar ahí. Vamos a quedarnos ahí. Nos quedamos en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, y habitó como extranjero en la tierra prometida, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Punto 9.
¿Ya? Preguntas. ¿Cuántos puntos hay? Son ¿Cuántos puntos? 22. Sí, Ya. pastor, quiero hacerle una pregunta con Sí, respecto a Enoc. sí, Enoc escribió un libro y en la Biblia no lo encuentro, no lo veo. sí, Eh, no está. ¿Por qué si es una persona tan especial, no fue tenido en cuenta este libro? Si es el abuelo de Noé. ¿Qué claro, pasa? claro. Es la voluntad soberana de Dios, ¿no? ¿Qué cosas fueron incluidas en el canon bíblico? Es la voluntad eterna de Dios. ¿Y qué libros no fueron incluidos? Es porque Dios no lo consideraba importante. Pero no sabemos por qué. Simplemente la Biblia dice, o nos cuentan, que hay como un libro, ¿no? De Enoch, ¿no? Pero nada más. No hay respuesta. No hay. Ujú. ¿Otra pregunta? Algo más de Enoch que quería contarles es que hay un texto bíblico. Vamos a leer Génesis 5, 21 y 24. Génesis 5, 21 y 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, que es el abuelo de Noé, ¿no? Entonces, tenía 65 años cuando tuvo su primer hijo. Dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Porque le llevó Dios. Entonces, acá dice que desapareció. ¿Cómo habrá sido eso? Nadie lo sabe. Y lo vamos a descubrir cuando lo veamos en el cielo. Vamos a preguntarle cómo fue. ¿Otra pregunta? ¿Todo bien? Sí, Carlitos, ¿Sí? yo quería preguntar si ¿Qué? No te escucho. Dolly. Se le apagó el micrófono. Desapareció Dolly con... Ah, perdón, ¿ahora me oyes? ¿Me oyes? Caminó Dolly con Dios y desapareció. ¿Me oyes ahora? ¿Sí? Que te quería preguntar si eso que pasó con Enoch que desapareció, Sí. que fue llevado, ¿verdad? ¿Eso no sería como sombra del arrebatamiento de la iglesia para nosotros ya? No, porque el arrebatamiento de la iglesia viene acompañado de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y dice la Biblia que también con el arrebatamiento de la iglesia viene la resurrección de los cuerpos. Entonces podría ser una figura, digamos, parecida, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero Ah, sí lo ok. podemos tomar como una cosa parecida, similar, ¿no? Pero en este caso se lo llevó Dios porque quería que estuviera con él. Era tan buena gente que Dios no quería dejarlo en tierra. Te vienes conmigo, Leo, ¿no? Ya lo quería con él. Sí. Claro. Ah, Gracias. Hay algunos que dicen que Enoc va a ser uno de los testigos junto con Elías del Apocalipsis. También he escuchado eso, sí, porque no han muerto los dos. sí, pero esta es toda conjetura, ¿no? Solamente conjetura. También pueden decir que van a ser otros testigos, Moisés, Abraham,
porque como no se encontró el cuerpo de Moisés cuando murió. Pero todo eso son puras conjeturas para darles explicaciones a las personas que preguntan. Yo no doy respuestas así. Cuando me preguntan, digo, no sé. La Biblia no dice y no lo sé. ¿No? ¿Algo más? Pastor, así lo que decía Dolly sería como para darnos a entender que el arrebatamiento también es una forma de que no morimos, pues no morimos como los que, por decir, si viniera ahora el arrebatamiento, pues estuviéramos en esa posición de no haber muerto, sino arrebatados como lo hicieron con Enoc y Elías. Lo que pasa en el caso de Enoc fue arrebatado y Elías fue llevado en un carro de fuego. Lo que habla la Biblia del arrebatamiento dice, seremos transformados, dice. Cuando la palabra menciona el arrebatamiento de la iglesia, dice que seremos arrebatados y seremos transformados. Quiere decir que ya va a estar ocurriendo la transformación de nuestros cuerpos. A diferencia de ellos que se fueron con sus cuerpos. En el caso de nosotros, vamos a recibir nuevos cuerpos, ¿no? Dios me ha dicho que a mí me va a dar un cuerpo todo musculoso, fornido, alto, guapo, ¿no? No sé qué le va a tocar a usted, pero por ahí vamos. Superman. Más todavía, más todavía. Bien, bueno, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios. Para mí me gusta mucho este concepto de los efectos secundarios de la fe en nuestras vidas. Y evaluemos, ¿no? Evaluemos nuestro corazón, preguntémosle al Señor, Señor, ¿cuántas de estas cosas todavía me faltan? ¿Por qué mi fe todavía no tiene ese tipo de características? ¿Cómo puedo hacer para crecer en la fe? Que es la última pregunta que vamos a contestar. Después de analizar los efectos secundarios, la última pregunta es, ¿cómo hacer crecer nuestra fe? Y después de eso ya entramos a estudiar la gracia. ¿Ok? Así que vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por estos 9 efectos secundarios de la fe. Permite que podamos evaluarnos a nosotros mismos y descubrir si realmente estamos viviendo esto en nosotros. Yo lo dejo en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, cuídense, nos vemos la próxima semana. Buen Hasta día. luego. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bendiciones para todos. Bye.